Buenas noches, iglesia. Bendiciones para todos. Bien, fin de semana bastante difícil que tuvimos, trágico, y se siguen sumando tragedias en este año. Yo decía hace unas cuantas semanas en la célula que este ha sido un año complicado en sentido general en el mundo. Ha habido terremotos en distintos lugares, ha habido tensión, rumores de guerras, ataques terroristas. Y ahora a todo esto se le suma esta tormenta que tuvimos, en donde se perdieron lamentablemente varias vidas. Y rogamos a Dios por consuelo para todas esas familias que perdieron a sus seres queridos este fin de semana. Bien, la noche de hoy, continuando con el tema de los milagros de Jesús, que ya nos disponemos a entrar a la tercera sesión de este estudio. Continuando con este estudio que es temático, hoy meditaremos en otra de las áreas de dominio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez estaremos meditando en el tema de su poder sobre los espíritus. Recordando que la semana pasada meditamos sobre el poder de Jesús sobre la naturaleza, su poder sobre la naturaleza, y empezamos a usar como hilo conductor este viaje que realizó Jesús con sus discípulos desde Galilea, desde orillas del mar de Galilea, hacia Gadara. Hoy vamos a continuar ese mismo viaje y esta será nuestra estructura, nuestro hilo conductor. Esto lo vamos a complementar, como siempre, con otros relatos. Como les explicaba, en este viaje, Jesús va realizando una serie de milagros que cuando los estudiamos en conjunto podemos ver que representan sus diferentes áreas de dominio. La primera fue la de el milagro aquel de la tormenta, cuando calmó la tormenta en medio del mar de Galilea, dejando entrever ahí su poder sobre la naturaleza, una de las fuerzas incontrolables para el ser humano. Allí vimos cómo él le habló al mar, le habló a los elementos, al mar y al viento, diciéndole calla, enmudece. Y los discípulos estaban maravillados y a la vez asustados. Y esto lo complementamos con otros ejemplos. Bueno, pues hoy, siguiendo esa misma dinámica, vamos a continuar ese mismo viaje viendo qué pasó después de ahí, qué pasó al llegar a tierra firme. Y allí lo que vamos a ver es una muestra del dominio de Jesús sobre los espíritus inmundos o demonios. Dicho en sentido general, el dominio de Jesús sobre el mundo espiritual. Bien, como hoy vamos a ver a Jesús expulsando demonios, es bueno, me siento con la responsabilidad de hacer un paréntesis aquí y que nos pongamos en la misma página y entendamos, en primer lugar, qué o quiénes son los demonios. ¿Qué cosa es esa que llamamos un espíritu inmundo o un demonio? Bien, todo empieza con Dios. Todo empieza con Dios, como siempre. Dios es el creador de todo lo que existe, incluyendo los ángeles. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, que fue creado antes que este, y allí habitaban los ángeles o habitan los ángeles. Estos seres angelicales fueron creados por Dios, son criaturas de Dios. El tema que sucede, el tema que dio al traste con la existencia de los demonios, no hay una narración precisa en la Biblia, pero sí se puede deducir a partir de ciertas pistas que se nos dan de cómo fue que sucedió aquello de la expulsión de Satanás
y la subsecuente rebelión de los esbirros de Satanás, de los ángeles rebeldes, que hoy en día son conocidos como demonios. Bien, pues en el libro de Job, por ejemplo, hay una parte en la que Dios le hace un reproche a Job, le llama la atención. Es muy conocido el pasaje donde él empieza a hacerle una serie de preguntas retóricas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Allí se nos deja entrever un poco acerca del origen de estos seres. Y lo que podemos inferir es que los ángeles, incluyendo Satanás, que era un ángel, fueron creados antes de la creación de este mundo en el que nosotros habitamos. Dice Job capítulo 38, lo pueden anotar, yo lo voy a leer rápidamente por razones de tiempo. Job capítulo 38, versículo 4, Dios hablándole a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y luego en el versículo 7, siguiendo ahí mismo, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, a quienes en el libro de Job se conoce como los hijos de Dios, son los ángeles, incluyendo Satanás. Lo podemos comprobar en el primer capítulo de Job, Job 1, versículo 6, cuando dice, un versículo muy conocido también: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, en el libro de Job se nos presentan a estos seres que son llamados los hijos de Dios, que podemos inferir que son los ángeles, y se nos comprueba, se nos define en el mismo libro que estos seres, entre estos seres está incluido Satanás, que en principio era uno de los ángeles. Bien, pues Satanás, lo que pasó con él fue que en un momento se envaneció, se llenó de orgullo, de envidia, quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, y por esta transgresión fue expulsado del cielo. Por eso, una pregunta de examen: el origen del pecado no fue en el jardín del Edén, fue en el cielo. El primer pecado surgió en el corazón de Satanás y por eso fue expulsado. Satanás aparece en el Edén ya corrompido, en forma de la serpiente antigua. Bien, pero ese es otro tema. Pero cuando Satanás fue expulsado, señores, él no se fue solo. Él se llevó una gran parte de los ángeles. Se considera que alrededor de un tercio de los ángeles fueron arrastrados en esta rebelión y se fueron con Satanás. Estos ángeles que fueron rebeldes, que fueron expulsados del cielo, algunos fueron aprisionados, según dice la Biblia. Es un tema muy complejo, muy amplio, que no tenemos tiempo de estudiar ahora. Pero algunos de estos ángeles rebeldes, hoy llamados demonios o espíritus inmundos, fueron aprisionados en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Sin embargo, otros todavía andan sueltos, al igual que su líder, Satanás, que, como nos dice el apóstol Pedro, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Aclarado esto, entonces, sigamos donde lo dejamos la semana pasada. Luego de todo aquel revuelo que sucedió en la barca, por la tormenta que se desató mientras Jesús dormía, ¿lo recuerdan? Los discípulos, temiendo por su vida, lo despiertan. Jesús calma la tormenta y les reprocha por su falta de fe. Ahora Jesús y sus discípulos se disponen a llegar a tierra firme. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Llegan a tierra firme, específicamente a una ciudad llamada Gadara, la tierra de los Gadarenos, para continuar con el ministerio de Jesús en esa región.
Pero lo que les espera en esta tierra, lo que les espera en esa ciudad es sumamente impactante. Ahora es que la cosa se pone intensa, señores. Si la semana pasada fue intensa, vamos a ver lo que sucede el día de hoy. Dice capítulo 5 del libro de Marcos, capítulo 5 del mismo Evangelio de Marcos, versículos del 1 al 20, vamos a leer. La semana pasada leíamos la parte final del capítulo 4. Hoy vamos a empezar con el capítulo 5. Marcos 5, a partir del versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, los grilletes, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, atención, y se arrodilló ante él, se arrodilló ante Jesús. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo? Subrayar esto ahí. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendita sea la palabra de Dios. Como si la tormenta no hubiese sido suficiente adrenalina por un día, no hacen más que tocar tierra y se topan con este lío. Miren la bienvenida que le dan. Gracias. Esta es la bienvenida que le dan. Un hombre poseído por miles de demonios, literalmente, le sale al encuentro. Este hombre habitaba en los sepulcros y nadie, dice la escritura, que nadie podía atarle, porque los demonios que tenía dentro de sí le conferían fuerza sobrehumana, rompía las cadenas, literalmente.
se la pasaba gritando, cortándose con piedras. Aquello debió haber sido un espectáculo bastante aterrador. Este hombre endemoniado, al ver a Jesús, se postra ante él. Recuerden que este hombre no tiene dominio de sí mismo, por ende, aunque físicamente lo parezca, no es él mismo, sino el espíritu inmundo, el que al ver a Jesús se postra, se asusta y se postra y le habla. Dice que clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Miren cómo lo reconoce inmediatamente. Y les ruega: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él sabe quién está parado frente a él. Curiosamente, y esto sí es un tema de estudio que debemos meditar, Jesús aquí tiene una conversación con este demonio un poco más larga de lo habitual. Si estudiamos otros milagros similares en donde Jesús expulsa demonios de la gente, vemos que la conversación de Jesús es cortante. Pero aquí vemos a Jesús teniendo un intercambio de palabras, haciéndole preguntas, incluso preguntándole su nombre, permitiéndole al demonio que incluso se tome la libertad de pedirle a dónde quiere ir. Mira, mándanos a los cerdos, no nos mandes al abismo. Bueno, para entender un poco esto, hay que recordar que en ese momento Jesús y sus discípulos se encuentran en tierras extranjeras. Están del otro lado del mar de Galilea, no están en Israel. Lo primero es que, la primera evidencia de esto es que allí la crianza de cerdos para consumo humano es algo normal. En Israel, el cerdo es considerado un animal inmundo. Por ende, en donde usted vea cerdos en la Biblia, por lo general es un país extranjero, o si es en Israel, aquello es considerado como inmundo. Los que apacientan los cerdos, al ver cómo eran poseídos por los demonios y cómo estos, que son más de 2000, se lanzan al despeñadero, salen corriendo asustados, y no es para menos. Fue tan grande la sorpresa de toda esta gente al ver a aquel hombre que había estado poseído, ahora hablando normal en su juicio cabal, que se asustan a tal punto de que le piden a Jesús que por favor se vaya. Ellos no están preparados. Hay alguna gente que no está listo, que no está preparado para la verdad, que cuando tiene la verdad frente a sus ojos, prefiere mirar hacia otro lado porque no la resiste. Eso fue lo que pasó allí. También es una muestra de lo que les he venido hablando anteriormente, de cómo el hombre reacciona ante la santidad de Dios, ante la presencia del Dios vivo. Por lo general, esa reacción que tenemos, esa reacción de shock, de miedo, de terror, es algo normal. Esto se ve a lo largo de la Biblia. No resisten la presencia de Jesús, la gloria del Dios viviente realizando un milagro de esta magnitud, demostrando su dominio sobre los espíritus. Prefieren regresar a su zona de confort, a su vida cómoda, donde ellos sienten que tienen el control de todo. Muy distinto a la reacción del hombre que ha sido liberado, quien le pide a Jesús que por favor lo deje seguirlo. Déjame seguirte, porque tú me has devuelto la vida. Sin embargo, Jesús no se lo permite. Muy raro esto, ¿no? Jesús por lo general le dice a la gente que lo siga. A este hombre le dice: no, no me sigas, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y miren cómo cierra el versículo 20, el pasaje que estudiamos. Este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas, tal como le había dicho Jesús, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Miren, dicho en otras palabras, este hombre empezó a predicar el evangelio. Y porque abarca 10 grandes ciudades, 10 ciudades muy importantes. Aquí Jesús acaba de mostrar su dominio sobre los demonios y lo hace de una forma muy dramática.
entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, atención, ¿qué tienes con nosotros? Se parece la pregunta, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren la respuesta de Jesús. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se supone que aquí todavía no ha sucedido lo del endemoniado gadareno. Esto es el primer capítulo de Marcos, recién llegando a Capernaum, mucho antes de cruzar al otro lado. Pero nosotros que acabamos de estudiar aquel relato y lo tenemos fresco en la memoria, podemos hacer un ejercicio de comparación entre ambos. El intercambio de palabras entre Jesús y el espíritu inmundo que está aquí en esta sinagoga, vamos a llamarle el demonio de la sinagoga, para que sea fácil distinguirlo, inicia de una forma muy peculiar a la conversación entre Jesús y Legión. Legión le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? El demonio aquí en la sinagoga le dice, ¿qué tienes con nosotros? Legión le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y este demonio le dice, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Recuerden que el demonio Legión en Gadara le había dicho, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo que tienen en común es que ambos se postran ante él, ambos se detienen ante él. Ambos les reconocen como el Santo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo. Y ambos le preguntan algo así como, vienes a atormentarnos, te ruego que no me atormentes. Es decir, ambos demonios conocen el poder de quien está frente a ellos. Pero justo aquí, a diferencia de la conversación en Gadara, Jesús lo detiene, lo frena, le dice cállate y sal de él. No le permite seguir hablando. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está teniendo una conversación frente a una o varias personas indiscretas, personas chismosas, uno trata de hablar lo menos posible. Uno como que se reserva para evitar que lo que uno diga obviamente se vaya esparciendo. Porque la gente chismosa por lo general tiene buen oído y tiene buena memoria y está siempre atenta. Aun cuando están mirando hacia otro lado, están atentos a la conversación, esperando obtener la mayor cantidad de información posible para empezar a murmurar. Bueno, pues esto es lo que sucede aquí. Recuerden que el incidente con Legión sucede en una ciudad extranjera. Eso es lo primero. Sucede en Gadara, del otro lado del mar de Galilea, que pertenece a la región de Decápolis, que hoy en día es Turquía, nada que ver con Israel. Esto ocurre en una sinagoga. O sea, no solamente ocurre en Israel, sino en un lugar muy específico, en un lugar donde convergen las personas más legalistas, más fanáticas religiosas y más fundamentalistas, que están siempre pendientes a las palabras de Jesús para ver cómo pueden tenderle una trampa. Y Jesús tiene sus planes bien definidos. Él sabe cuándo es el momento de revelarse y cuándo debe ser discreto.
pero los judíos están allí, prestos a escuchar, para empezar a poner trampas semánticas, para empezar a denunciarlo. Por eso Jesús, guardando la discreción, detiene al demonio y le dice: cállate y sal de él, simplemente. Porque no solo estaba rodeado de judíos, sino de judíos fanáticos religiosos, muy conocedores de la ley de Moisés, muy conocedores de las escrituras, que prácticamente idolatraban la ley de Moisés, la memorizaban al dedillo. Ustedes recuerdan a Bartimeo, el ciego, del cual hablamos en la primera sesión de este estudio, cuando gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo lo mandaban a callar inmediatamente? Porque ellos sabían que el título, hijo de David, es un título mesiánico. Y aquello les parecía una blasfemia, porque ellos conocían todas las profecías de las escrituras. Pues este demonio sin nombre le declara frente a un grupo de judíos fanáticos: sé quién eres, el Santo de Dios. Justo cuando Jesús está empezando el ministerio allí en Capernaum. Obviamente ese no era el momento para tener esa conversación, ni el lugar, ni la audiencia apropiada. Jesús inmediatamente lo manda a callar, no porque lo que dijera fuera mentira, sino precisamente porque es verdad. Por el momento y el lugar. Revelar a Jesús como el Mesías en aquel momento frente a ese grupo de judíos habría desatado posiblemente una revuelta. Habría sido una piedra de tropiezo para el discurrir natural de los acontecimientos. Todavía Jesús tenía un camino largo por recorrer. Esto había sido algo parecido a cuando Pedro le dijo a Jesús: no dejes que te maten, no lo permitas. Y él le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás pensando, no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía muy bien cuál era su misión aquí en la tierra y no permitiría que ni siquiera uno de sus discípulos, dejándose usar por Satanás, ni mucho menos un grupo de judíos fanáticos, entorpeciera esa misión que le fue encomendada desde la eternidad. Aún esta breve conversación, porque la gente chismosa es tan peligrosa, que aún esta breve conversación en la que Jesús lo frenó, no lo dejó seguir hablando al demonio, fue suficiente para despertar la suspicacia de los judíos que estaban allí. Y empezaron a comentar entre ellos. Miren cómo dicen, versículo 27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Ya se están haciendo preguntas bíblicas. Y estos le obedecen. Y miren lo que dicen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué pasa cuando decimos algo frente a una persona chismosa? Se riega en buen dominicano. Eso fue precisamente lo que ocurrió aquí con esa breve conversación. Imagínense si hubiese sido una conversación como la que tuvo con Legión, donde se entró en detalles, donde él le dijo: hijo del Dios Altísimo, donde él le preguntó su nombre y el demonio le dijo su nombre y le permitió tomarse la libertad de preguntarle, de decirle: ¿nos puedes dejar ir aquellos cerdos? Imagínense que aquí este demonio le hubiese dicho: tú no puedes dejar ir, me puedes dejar poseer aquella, qué sé yo, aquella oveja, porque allí no había cerdos. Esto habría desatado más y más preguntas, más cuestionamientos entre los judíos que estaban allí. Y Jesús entiende la providencia de Dios y el orden en el que deben ocurrir los acontecimientos. Por si nos queda alguna duda de esto, el mismo evangelista Marcos nos lo confirma más adelante en el mismo capítulo 1.
aquí ocurren diversos milagros de expulsión de demonios que el evangelista no los detalla, pero hace mención de ellos. Marcos 1, 32 al 34. Ahí mismo capítulo, un poco más adelante, 32 al 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Atención, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían, simplemente. Aquí, si había alguna duda, el evangelista nos lo deja claro. Es que todo esto, al principio de su ministerio en Capernaum, ocurre en un contexto judío. Por eso es bueno, como siempre les he dicho, ver el contexto cuando estudiamos los milagros de Jesús. El contexto histórico, el lugar, las personas que están allí, los intereses de esas personas, la autoridad, para que podamos entender el mensaje que hay detrás del milagro. Estos seres inmundos, estos espíritus, conocen a Jesús desde antes de su encarnación. Lo conocen desde la eternidad. Al pararse frente a Él, inmediatamente lo reconocen. Ellos ven su verdadera naturaleza, su verdadera esencia. Y reconocen el poder, la autoridad de Jesús sobre ellos. Vamos a la aplicación, que más que una aplicación es una reflexión. Bien, hay muchas cosas que podemos aprender de estas narraciones. Recuerden que Jesús siempre nos da enseñanzas valiosas en cada milagro que realice. Él no quiere que nos enfoquemos en el milagro solamente. Las expulsiones de demonios son milagros con un trasfondo espiritual muy fuerte. No son la excepción. Y Él quiere mostrar a sus discípulos, recuerden que Él está preparando a sus discípulos en este viaje. Él está preparándolos para el ministerio porque ellos van a ser la columna de la iglesia. El cimiento de la iglesia van a ser estos hombres. La preparación de ellos tiene que ser muy fuerte. Tienen que conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Ese es el contexto en el que ocurren estas cosas. Miren, lo que básicamente Jesús le quiere enseñar a sus discípulos aquí es quién es su verdadero enemigo. Su verdadero enemigo, en aquel momento, ellos podían pensar que eran los romanos, que tenían oprimida su nación, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, los herodianos, que eran fundamentalistas religiosos, que no querían tener nada que ver con esta nueva doctrina y los perseguían ideológicamente y a veces totalmente. Ellos podían bien pensar que ese era su enemigo, pero Jesús le está dejando entrever, miren, ese no es el enemigo. Estos hombres que nos persiguen no son el enemigo. Ellos son el instrumento del enemigo. Nuestro verdadero enemigo es espiritual. Los romanos, los fariseos, los saduceos son solo esbirros, instrumentos, gente que se deja usar de Satanás y sus demonios, que son el verdadero enemigo de la iglesia. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios, muy conocido el versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo tenía bien claro.
Pablo fue un hombre perseguido, atormentado de diversas formas, pero él tenía bien claro que esas persecuciones terrenales no representaban al verdadero enemigo, sino al instrumento del enemigo. Esto era así en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, y sigue siendo así en nuestro tiempo. Eso es lo que debemos aprender. Jesús y sus discípulos estaban siendo atacados por diversos frentes. Los romanos, que dominaban aquella tierra, los fariseos y saduceos, que eran los principales líderes religiosos del judaísmo, fundamentalistas, que buscaban cómo capturarle, cómo ponerle trampas, e incluso desde adentro. Recuerden a Judas. Tenía que tener cuidado porque incluso dentro de esta iglesia naciente, solo en el principio de la iglesia, ya había un enemigo adentro. El apóstol Pablo, para poner otro ejemplo, también fue atacado por diversos frentes. Los mismos romanos que en tiempos de Jesús tenían bajo su dominio a Israel y que en ese tiempo su actitud era un poquito más flexible, más tolerante, le dejaban cierta libertad de culto siempre y cuando no se arme ninguna revuelta y nadie conspire contra el César. Ese era su único requisito. Pero los romanos en tiempos de Pablo eran más hostiles. Empezó la persecución real de la iglesia en tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles. Y Pablo fue atacado por los romanos, por los judaizantes, por los gnósticos, por los paganos. Y también tuvo luchas internas. Recuerden que al final el apóstol Pablo se quedó solo y muchos de los que le acompañaban le abandonaron, le traicionaron. Lo que nos lleva al contexto actual. Nuestra iglesia, la iglesia de ahora, de este siglo, que también está siendo atacada por distintos frentes. Hoy en día vemos como grandes corporaciones, organizaciones supranacionales, promueven valores antibíblicos como ideología de género, el aborto, el feminismo radical, eutanasia. Todos estos valores antibíblicos o antivalores están en una agenda, son parte de una agenda que va en contra de la iglesia de Cristo. Y hay hombres poderosos y entidades poderosas que están conspirando, que están promoviendo y financiando estas agendas. Y muchas veces nos enfocamos en ellos, como si ellos fueran el enemigo. Y empezamos a luchar ideológicamente en las redes sociales y nos enrolamos en distintas organizaciones de lucha por los valores de la familia y empezamos a discutir en todos lados, a debatir, y nos estamos enfocando no en el verdadero enemigo, sino en el instrumento del enemigo. El verdadero enemigo era en aquel tiempo y sigue siendo Satanás y sus demonios. Estos hombres perversos que hoy en día financian estas agendas no son otra cosa que instrumentos de los demonios. Quizá hoy no vemos tan a menudo personas poseídas por demonios, aunque puede ocurrir, pero no es algo que vemos en el día a día. Personas poseídas, expulsiones de demonios de manera común y cotidiana. Pero en la medida que ha avanzado el tiempo, estos seres inmundos han ido sofisticando un poquito más sus tácticas. Lo que hacen hoy en día es que intervienen en la política, en las culturas de los pueblos, se meten en las familias, dividen las familias, corrompen a la mujer, atacan el diseño bíblico de la familia,
Hoy en día vemos familias en donde dos personas del mismo sexo se casan. Afortunadamente en este país, al momento, todavía no es legal, pero esto ocurre alrededor del mundo, desafiando de forma directa el diseño bíblico de la familia. Todo esto ocurre no bajo la influencia de ningún hombre, sino bajo la influencia de Satanás y sus demonios, para que no nos perdamos en eso. La iglesia sigue y seguirá siendo atacada por distintos frentes, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Detrás de estas corporaciones y organizaciones supranacionales de líderes cristianos que promueven y practican doctrinas antibíblicas, porque sí, también se han infiltrado en la iglesia. También tenemos lucha desde adentro. Hay doctrinas antibíblicas que se predican en las iglesias. La iglesia evangélica dominicana se ha corrompido. No en sentido general, y damos gloria a Dios por eso. Pero la gran mayoría de las iglesias evangélicas, lamentablemente, han caído en el error doctrinal. ¿Y saben cómo le llama la palabra de Dios a esto? Doctrinas de demonios. Ya sabemos qué son los demonios, ¿verdad? Vemos cosas como evangelio de la prosperidad, movimiento de la palabra de fe o movimiento de la fe, proclámalo y recíbelo, decláralo. Este es el movimiento de la fe, que no es para nada bíblico. Usurpación de títulos, como apóstol, profeta. Hoy día hay más profetas que en todo el Antiguo Testamento completo. Claro, falsos profetas, autonombrados, que se ponen un título de profeta frente a su nombre o un título de apóstol. Hay feminismo en la iglesia, en las familias cristianas. Hay división por causa del feminismo. Hay un mal concepto del matrimonio. Hay abuso de los dones espirituales, falsas lenguas, sueños, visiones, revelaciones. Todo esto es una mezcla, un sincretismo que toma un poco de cristianismo, un poco de judaísmo y un poco de santería y brujería, un poco de todo. Doctrinas de demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes celestiales en las regiones celestes. Tenemos que tener cuidado. No subestimemos al enemigo. No subestimemos a nuestro verdadero enemigo. No perdamos de vista contra quién es que luchamos realmente. Sí hay fuerzas que atacan al mundo y a la familia, pero ellos no son el enemigo, son el instrumento del enemigo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta noche has permitido que tu palabra sea expuesta, que podamos meditar en ella, que podamos aprender un poco más de tu revelación, de tu santa y bendita palabra en este importante tema para edificación de la iglesia y de los corazones que nos escuchan en sentido general. Es mucho más que una Permite, conversación Señor, común que y todas las corriente. personas que están aquí, los que nos ven desde sus casas, permitan que tu palabra, Señor, entre en sus corazones y los mueva a la convicción de pecado y al arrepentimiento que solo da el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por la salud espiritual de tu iglesia, por fortaleza para mantenernos en pie de lucha contra el verdadero enemigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.